Compañeras, todas queridas amigas, da gusto esto de encontrarnos con estos afectos, ¿verdad? Que nos hacen sentir no solamente en casa, sino que nos hacen sentir juntos, que es como debemos estar, ¿no? Eso es lo natural en nuestra propuesta revolucionaria, pero mucho más aún en los tiempos que estamos viviendo. Traje aquí el título, digamos, que se planteó a esta conversa, este diálogo: la guerra cognitiva en el marco de la nueva agresión imperial, acciones de protección. Vamos a apuntar hacia allá. Ahora, apuntar a las acciones de protección que nos ubican a nosotros también en el centro de la guerra, como objeto de la guerra, ¿no? Y como sujetos que también debemos ser. Comencemos con el tema de guerra psicológica, lo cual también hay que reconocer, sobre todo al liderazgo de nuestro presidente Nicolás Maduro, es decir, porque él ha sido un verdadero pedagogo, ¿eh? No solamente el líder que lleva adelante buena parte de los caminos de la revolución en esta instancia, sino que cuando yo recuerdo que cuando nosotros empezamos con el colectivo al que hacía mención la profe Yadira, fue en el 2013, justamente al momento que teníamos encima el duelo por la partida de este mundo, digamos, de nuestro comandante, y ocurrió uno de los primeros hechos políticos que daba cuenta de que algo había cambiado en la estrategia que iba a seguir el imperialismo respecto de Venezuela, y fue el desconocimiento que hubo por parte del entonces candidato Enrique Capriles al resultado electoral del año 2013. Las palabras de él cuando él dijo: Chávez se murió y nadie se los va a devolver. Todos podemos, además del dolor y de la atrocidad que este hombre dijo en aquel momento, pero eso no obedeció solo a su carácter básicamente hostil y a su constitución abiertamente fascista como él lo es. Eso formaba parte, inauguraba una nueva etapa en cómo iban a ser las cosas, ¿verdad? Entre el gobierno y la oposición. Y cuando él desconoce, no lo desconoció jurídicamente, él condicionó el reconocimiento de la victoria del entonces candidato Nicolás Maduro a que se contara voto por voto. Yo no sé si ustedes recuerdan con precisión, pero de una vez nosotros asistimos de manera inédita a tener al país en vilo de alguna manera, ¿verdad? No solamente se produjo el desconocimiento, hubo de una vez intentos de quema de la casa del PSUV. Bueno, perdieron la vida 11 personas en eso, ¿no? Así, de un momento para otro. Ahí se estaba inaugurando entonces esta etapa abiertamente de guerra no convencional. No quiere decir que antes no estuviera, pero nunca cómo fue a partir de ahí. Nuestro presidente, y todos hablamos hoy de guerra cognitiva, de guerra psicológica, pero en aquel momento nosotros no le poníamos nombre a eso. Es en ese momento, por ejemplo, que nace este colectivo de psicólogas y psicólogos por el socialismo, más movidos por las circunstancias, porque, bueno, nosotros decíamos el duelo que todos tenemos encima y salimos un poco a hablar con la gente, hacíamos foros públicos, etc. Pero a nosotros se nos empieza también como a mostrar, es decir, esto va a formar parte de la guerra psicológica, y nosotros decíamos, más allá de las ideas ingenuas que teníamos, uso de propaganda, guerra sucia, ese tipo de conceptos que, digamos, era muy superficial al lado de lo que realmente es la guerra psicológica. Pasó mucho tiempo para que lo que estábamos formados, como se forma cualquier psicólogo, cualquier psicóloga, para utilizar la psicología para el bien, pudiéramos dedicarnos a estudiar con gente que ayudó mucho a formarnos y que venía estudiando esto por razones de seguridad de Estado. Y poco a poco nosotros fuimos, digamos que teniendo un conocimiento para el cual nosotros no estábamos preparados, porque uno no concibe que de verdad se pueda utilizar la psicología como cualquier otro conocimiento de manera tan fría y tan planificada para producir lo que se ha producido. Así que este ha sido y sigue siendo un largo camino, ¿no?, que hoy agradecemos y reconocemos
la visión de nuestro presidente cuando de verdad todos hablamos hoy de lo que es la guerra cognitiva. Bueno, la guerra cognitiva o la guerra psicológica o las operaciones psicológicas, cada una tiene su especificidad, pero no importa tanto en este momento la precisión. Siempre es una de los brazos de la guerra no convencional. Guerra no convencional, guerra híbrida, guerra multiforme. La guerra psicológica sola no tiene sentido. Es con la guerra no convencional. Dos brazos entonces. La guerra económica, la guerra psicológica. El gran objetivo de la guerra no convencional, producir condiciones de inestabilidad para que el gobierno que está señalado por parte del imperialismo como blanco, como objeto, cambie. Para los que tenemos ya unas cuantas canas, recordamos bien cómo se sucedían los golpes de Estado. Era muy fácil derrocar un gobierno en este momento, muy fácil. Primero porque todas las Fuerzas Armadas de América Latina y del Caribe habían sido entrenadas bajo la teoría y bajo la hipótesis de la seguridad nacional, de la doctrina estadounidense. Eran verdaderos ejércitos de ocupación adentro de nuestra patria. Casi todos ellos, los grandes mandos formados en la Escuela de las Américas, no costaba mucho a que cuando un gobierno, no digo yo de izquierda, no digo yo que pretendiera construir el socialismo, bastaba con que diera alguna muestra de un sentido nacionalista e inmediatamente tenía los tiempos contados. Mucho más si efectivamente el gobierno le dijo. ¿Cómo funcionaba eso? Bueno, se generaban algunos pequeños conflictos muy simples, se levantaba alguna parte del alto mando militar, la tropa no seguía, le ponían al gobierno, inmediatamente Estados Unidos lo reconocía la OEA, lo reconocía la Nación Unida, fin de la historia. Y ahí comenzaba una etapa represiva que todos los países latinoamericanos y caribeños tuvieron. Eso fue cambiando, no porque el imperio haya evolucionado, o mejor dicho, haya involucionado en su carácter imperial, sino porque buscó, perfeccionó instrumentos mucho más efectivos de acuerdo a sus intereses y diríamos que lo hace más visible. Nunca son invisibles, pero de alguna manera le da un manto de cierta legalidad a cuando un gobierno cae, derrocado casi hasta por la propia gente. Ese es realmente el gran sentido que tiene la guerra no convencional utilizado así. Buena parte del origen práctico y doctrinario de esto está en una obra de un ex marine estadounidense que se llama Jim Sharp. El comandante Chávez nos ilustró bastante al respecto cuando él comenzó a hablar del golpe suave, por ejemplo. Eh, ¿Qué es eso? Bueno, este hombre desarrolló una obra que se llama De la dictadura a la democracia. Esto se ensayó en las revoluciones de colores, ya en la época, en la década del 90, y fue aquí, precisamente entonces en Venezuela, donde, sobre todo en América Latina, se va a desarrollar esa guerra no convencional. ¿En qué consiste? Básicamente, generar condiciones de inestabilidad profunda, fundamentalmente porque una vez o al mismo tiempo que se van generando esas condiciones económicas, lo cual les resulta bastante fácil, bueno, basta con bloquear, basta con atacar a la moneda, basta con bloquear las posibilidades de crédito y financiamiento de un país, basta con generar situaciones de desabastecimiento y ahí va a tener rápidamente un verdadero un caldo de cultivo de malestar, de crispación, etc. Fue lo que ocurrió a partir del año 2015. Es decir, una vez que la orden ejecutiva de Obama, que cumple 10 años en este mes, si no me equivoco. Ah, bueno, listo. 10 años. Ok. Entonces, esa orden, que muchos lo agarramos, no para la broma, pero yo creo que éramos un poco ingenuos. Decía, ay, mira estos gringos hipócritas declarándonos como una amenaza al usuario interna. No, eso es peligrosísimo porque lo que hace es que le abre las puertas a ellos internamente para que puedan operar extraterritorialmente. Una vez que ellos liberan su propio camino, pueden hacer absolutamente todo fuera de su territorio. Eso fue lo que comenzó a pasar en 2015. Y empezamos a vivir, ¿verdad?
yo creo que los peores momentos que nosotros vivimos, sobre todo desde el punto de vista económico. No voy a ahondar en esto, todos lo vivimos, todos lo conocemos, pero hay que entenderlo bien. Es decir, cómo es como cuando el presidente nos explica, ¿verdad? De 60.000 millones de dólares de ingresos pasamos a tener 700, eso hay que entenderlo. No tenemos que volvernos economistas, pero ¿por qué hay que entenderlo? Porque el gran objetivo de no solamente es generar esas condiciones de inestabilidad. No hay productos, no hay medicamentos, no hay caucho, no hay batería, no hay zapatos, no hay nada. Tienes que salir tú a la calle, ¿verdad? Nos vamos arrinconando, como lo que vivimos, ¿verdad? ¿Quién nos recuerda eso? Te van arrinconando a la supervivencia. Hasta que llega un punto, ¿verdad? Casi, casi que nos enfrentamos unos a otros. Y eso fue lo que vivimos en esa época, ¿verdad? Te va pauperizando el trabajo. No importa cuando hagas, tú no vas a tener el asalariado, ¿no? Como somos la mayoría. Ya no es si no vas a llegar a fin de mes, es que no tienes que comer en el día. Ya el dinero no tenía prácticamente ningún tipo de, digamos, de correspondencia entre lo que hacíamos y lo que necesitamos. Lo tenemos que entender bien para poderlo trabajar con la gente. Ahí tenemos que hacer una verdadera pedagogía de qué es el bloqueo, que son las medidas coercitivas unilaterales. ¿Cómo lo vivió Venezuela? ¿Por qué lo vivió como lo vivió? ¿Por qué lo vivió como lo vivió? Bueno, porque seguíamos siendo un país dependiente, que no teníamos el desarrollo propio para autoalimentarnos, etcétera, etcétera. La guerra psicológica va poco a poco, va generando lo que se llama una visión de túnel. ¿Qué es la visión de túnel? La visión de túnel es cuando uno le golpea la puerta y entonces uno mira por la mirilla, ¿verdad? Es eso. Tú ves por un huequito, así. Toda la realidad la ves solo por un huequito. Y al final de ese huequito está, con todos los reflectores y todas las flechas, el responsable de lo que te está pasando. Yo lo estoy diciendo aquí muy simple, pero eso no se hace de un día para otro. No es que nos encantan que nos meten un chip aquí. Lo van haciendo poco a poco, poco a poco. Después vamos a examinar un poco cómo ocurre todo eso, sin darnos cuenta, ¿verdad? Empezamos a ver todo en visión de túnel. Después vamos a ver otras características que tiene la guerra psicológica. Entonces, la guerra no convencional tiene estos dos elementos. Guerra económica para generar toda la privación que haya, que sea posible. Guerra psicológica para manipular las que, ¿verdad? Individual y colectivo. Eso es lo que hace la guerra psicológica fundamentalmente. Aquí está la fuente de la herida de la guerra. Pretender que nosotros estamos en una guerra y no hay ninguna herida sería una ingenuidad. Pero también está la fuente de nuestra fortaleza. Dicen que en Venezuela ha sido el laboratorio donde se han aplicado todos los métodos posibles de la guerra multiforme y no ha dado resultado. Algo tendremos que aprender de nosotros también, ¿verdad? De lo que hemos hecho, en qué trampas nos caímos, dónde encontramos eso hay que tener. Y también quiero insistir, tenemos que ver las heridas, no como un elemento de pesimismo, todo lo contrario. Es que si nosotros tuvimos un accidente y entramos a un hospital, el médico nos va a revisar a ver. Bueno, nosotros tenemos que revisarnos eso, ¿no? ¿Cuáles son las heridas? Así lo hacemos aquí rápidamente, rápidamente, rápidamente. Levanten la mano quienes tienen un pariente en el exterior. Esta es una herida de la guerra. Esta es una herida de la guerra. ¿O es que despedir a un ser querido no nos duele? Estar pendiente de esa persona, un hijo, un hermano, un padre. ¿Cuánto no padecemos eso y no hemos padecido? Esa es una herida de la guerra. Levantemos la mano quienes, por ejemplo, en su casa, en su familia o a veces en su trabajo, ha tenido que dejar de hacer reuniones porque de verdad que hay situaciones donde la gente se pone, surge la pelea, la discusión y lo dejó hacer. Sí, yo voy a levantar las dos manos. De eso lo estamos viendo. Esas son heridas de la guerra. La guerra psicológica, digamos que va a manipularla, así que a esto a mí siempre me cuesta mucho encontrar las palabras.
porque todos y todas tenemos una resistencia psicológica, lógica además, a prestarle atención a alguien que me dice que me están manipulando. Eso a mí no me gusta. No, ya va, que yo soy que mojigato, que a mí cualquiera me puede. ¿Ah? Y ahí hay un asunto en el cual cabalga la guerra. Lo voy a decir así: la persona que no está, por ejemplo, que no participa mucho políticamente, que no está metida en cosas como esta, o que no participa públicamente en su comunidad, que no anda metido en esto, le cuesta creer que. Nosotros siempre decimos que la guerra, este tipo de guerra, cabalga sobre la conciencia ingenua, que le falta como un poco de malicia para decir, ya lo que están haciendo, como tú crees. En eso cabalga la guerra. Y ahí están las operaciones. Ya vamos a anticipar de una vez que el corazón, la artillería de las operaciones psicológicas, de la guerra psicológica, de la guerra cognitiva, es la comunicación. Siempre fue así. Medios, periódicos, radio, televisión, cualquier expresión, ni hablemos hoy de esto. Es decir, si nosotros cuando estudiábamos la guerra psicológica denotábamos el enorme poder que tiene la comunicación, bueno, imagínense ahora. Pero no es solo eso. ¿Qué hacemos nosotros? Siempre estamos interactuando. Nosotros pasamos a ser también no solamente blanco de la guerra, en muchos sentidos también reproducimos justamente lo que es la artillería de la propia guerra. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de cosas de nuestra psique que lógicamente yo las voy a poner a interactuar con los demás. Voy a poner un ejemplo. Todos aquí, estoy seguro, tal vez los más jovencitos y las más jovencitas no, pero la inmensa mayoría de los que estamos aquí íbamos a hacer cola para comprar alguna cosa, comprar un paquete de harina, lo que fuera, porque yo no sé si recuerdan que había veces que pasaba yo una cola y decía, yo me metí aquí para ver, por la duda. ¿Qué están vendiendo aquí? Jabón, me queda porque yo no tengo jabón, lo que sea. ¿De qué se hablaba ahí? Eso era tóxico, tóxico, tóxico. Eso era que empezaba y a los 5 minutos empezaba la cosa y viene cambiando el camión. Allá dice que están diciendo esto. A los 10 minutos uno quería que cayera el gobierno, por poner un ejemplo exagerado. Lo estamos hablando nosotros aquí que compartimos nuestra afinidad ideológica. Imagínense ustedes, no se lo tienen que imaginar mucho, una gente que no esté de acuerdo con el gobierno, ni hablar de una persona opositora. Entonces ahí no hacía falta que nadie nos dijera nada por las redes. Nosotros, ¿verdad? Seguíamos reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo. Eso es inevitable, porque ¿qué hago entonces? Vamos cada uno para su casa. No lo puede hacer. Por eso, esta guerra puede llegar a ser tan potente y tan eficaz, porque también nos tiene como reproductores de contenidos, de emociones, de sentimientos, etcétera, etcétera. Lo que quiere la guerra, lo que apunta a la guerra psicológica es la psique. Vamos a entender por psique, emociones, sentimientos, sensaciones, actitudes, estados anímicos, que no es lo mismo una emoción que tiene una correspondencia fisiológica, porque si yo tengo una emoción muy profunda, una gran alegría porque me encuentro con alguien, yo tengo unos latidos del corazón que se alteran, lloro, me abrazo, así yo tengo apenas una sensación de incertidumbre. Y todos van a ser blanco de la guerra psicológica. ¿Por qué? Bueno, porque esto está diseñado por psicólogos. Va a impactar en emociones, sentimientos, estado anímico, sensaciones, pensamientos. El pensamiento, la actitud. La actitud es una de las joyas de la corona, porque la actitud es como el preámbulo de la conducta. No te ganan directamente la conducta, te generan la actitud.
La actitud es una predisposición. Estoy bien tocado por mi visión de túnel en contra de Maduro. ¿Cuál es mi actitud hacia Maduro? Negativa. Hasta ahí llego. Pero eso, si es activado por un evento, ¿a dónde me va a llevar? Matan a Maduro. Lo matan. Magnífico. Ajá. Y se desata una guerra. Muchas veces nosotros decimos, no, yo no creo que la gente opositora convalide eso y salga a matar gente. Probablemente no va a salir, pero no va a hacer nada en contra. Yo creo que el año 2017 fue el laboratorio más atroz. Uno de los eventos más espantosos que vivimos fueron los linchamientos y las personas que murieron quemadas. Cierro el ejemplo y nos preguntamos, ¿cuándo había ocurrido eso aquí en Venezuela? Nunca. ¿Cuándo ocurrió después de eso? Nunca. Lo otro fue tan atroz que uno pudiera haber dicho, Dios mío, era como para parar el mundo, ¿verdad? ¿Quién salió a denunciar y a repudiar eso? Hay que decirlo y quiero decir que yo no quiero con esto atizar ni rabia ni diferencias con la oposición, pero la verdad que eso, los únicos que lo condenaron fue Julio Chávez. Aquí no salió gente del común a decir estoy horrorizado. Eso no puede ser. Es decir, eso no tuvo lugar en la opinión pública, ni un editorial, ni un noticiero. Aquí no salieron artistas ni deportistas que no fueran afín con la revolución. Esa sociedad estaba intervenida ya desde el punto de vista psicológico en su actitud. No es que todo el mundo salió a luchar y a quemar. No, no hace falta. Pero frente al hecho, eso se naturalizó. ¿Ven lo peligroso que resulta esto, no? ¿Ven lo peligroso? Una sociedad que debió haber reaccionado con un cuerpo, porque la atrocidad no tiene nombre y porque jamás había ocurrido. Había como una anestesia. Entonces, la actitud que todo esto, eso lo podemos planificar, sobre todo para quien tiene responsabilidad de liderazgo, de trabajo concientizador. Estas cosas hay que trabajarlas para saber cómo se afectan para bien, pero también para saber cómo neutralizamos, ¿no? Porque estamos siendo intervenidos con eso. Y estas cosas tienen su propia lógica. Hay una especie de anatomía psicológica que tenemos que conocer. Vamos a afinar el lente. ¿Qué tono, qué signo tienen estas dimensiones psicológicas que son el blanco predilecto de la guerra psicológica? Se los voy a ir mencionando. Hay algunas otras, pero estas son las fundamentales. La primera, no tienen jerarquía. La rabia. La rabia. Aquellos años de hacer la cola, bueno, pues rabia. Esto ya estaba abonado. Esto estaba pasado ya desde que el comandante Chávez llegó a Miraflores. Pero ahora en la guerra se va a especializar en generar visión de túnel y generar rabia. Es decir, una y otra vez ve lo que te está pasando, aquí no hay esto, no hay esto, no hay esto, no hay esto, cálate la cola, cálate que no hay medicamento, etcétera, etcétera. La desesperanza. Miren, este estado psicológico que para muchos la esperanza está profundamente vinculada con la fe, pero la esperanza tiene un enorme valor psicológico. No es solamente un asunto de fe, lo cual es absolutamente respetable y es una gran fuente espiritual para la gente de fe, vamos a decir así. Pero no es requisito tener una fe religiosa para tener esperanza. Vamos a ponerlo del otro punto de vista. ¿Cómo es la vida sin esperanza? Psicológicamente casi podríamos decir que equivale a estar deprimido. No es cierto, no se puede deprimir a una sociedad clínicamente hablando. Pero el estado psicológico de la desesperanza es eso. Es un sujeto vaciado de contenido, de vida. Y esto hay que hacer un análisis, sí,
político importante, porque, pero si algo produjo Chávez fue recuperar la esperanza en una sociedad y sobre todo en un pueblo cuya voluntad nunca se entregó, pero estaba volando. Desmoralizar no es lo mismo, esto es un término más asociado a la voluntad de lucha. Es cuando uno de antemano dice, está perdido, mejor ni lo haga, ya está desmoralizado. Eso los militares siempre nos han explicado que las operaciones psicológicas lo que buscan es que una sociedad se rinda sin pelear. La incertidumbre, qué sensación tan fea. Esa cosa que uno lo siente, ¿verdad? No es una emoción, es una sensación psicológica. Por ejemplo, tenemos que ir a un resultado médico y nos dice, mira, cuidado, porque esto, dependiendo de los resultados, te puede generar a ti una operación seria. ¿Cuándo me da los resultados? 10 días. ¡Wow! ¿Verdad? No es que nos volvemos locos, pero durante esos 10 días, díganme ustedes, ¿verdad? Si uno no está con la cuestión en la cabeza. Es una sensación terrible la incertidumbre. Ojo, que todas estas cosas no es que sean patológicas, estamos equipados para sentir eso. Tristeza, vaya que eso le da, le da, le da. Cuando yo decía hoy cómo ya no llegábamos a fin de mes y pasaban los meses y cada vez la cosa era peor y uno, tal vez adulto grande ya, los hijos grandes, uno dice, bueno, yo me como mi cable y me lo como yo, y ya, ajá. Y la gente que tiene niños pequeños y no tiene cómo, ni cómo explicar, ni de dónde sacar. Mi padre y mi mamá ancianos o ancianas, no le puedo dar el medicamento, no le puedo dar. ¿Qué nos va a generar? Va a generar rabia, nos va a generar impotencia, que nos va a ir generando tristeza. Desconfianza. Viene junto con la incertidumbre, la confusión. ¿Será que de verdad Diosdado Cabello traicionó la causa y le va a entregar a Maduro? Y qué sé yo, y qué padrino entonces ahora se alzó con mucha gente opositora, no es que lo va a creer, es que está convencida de que eso es. Cuando uno ve todas esas sesiones que tiene el mazo, ¿no? Que son psicóticos y ellos lo hacen muy bien, porque de verdad uno lo ve así, son psicóticos. Hay una gente que habla, no, esto se acabó y no se asume las ventanas, no sé si lo vieron. Bueno, va por matices. A ver, y quiero, por eso esto requiere asimilar bien para usar todas estas cosas con mucha propiedad. El chavismo somos muchas cosas, ¿verdad? Muy unidos y somos una identidad y somos una condición. Pero también hay diferencias no políticas, psicológicas. La desconfianza va por grupos, por ejemplo, que hicieron desde el punto de vista de guerra psicológica, introdujeron una frase, muchos la repetíamos, no para adscribirnos a ella, sino para criticarla. ¿Cuál era? Maduro no echaba. No, yo todo chévere, Maduro no echaba. ¿Qué estaban horadando ahí? Todos y todas. Y los que hemos vivido el ejemplo que voy a poner, lo saben. Inconscientemente, nuestras figuras de referencia no admiten sucesión. ¿Cómo es eso? ¿Qué hacemos? Cerramos Miraflores, borramos todo lo que hizo el comandante porque eso no se puede tocar. Nicolás tuvo que meterse en eso. Él, yo creo que fue el primero que no quiso estar ahí, pero lo tuvo que hacer. Nunca sustituyendo al comandante. Nunca. ¿Cómo se autodefine hasta hoy? Felizmente como el hijo. Pero aquí, en ese inconsciente, esa frase de Maduro no es Chávez, cabalgó sobre un mecanismo inconsciente que fue utilizado ¿para qué? Para no aceptar a Maduro no Chávez. Aquella cosa que empezaron, no, yo soy chavista, pero no soy madurista. Que uno decía que pendejada es, ¿verdad? Pero no era gente malintencionada. De verdad, yo no.
Yo no estoy diciendo que, oye, que nos infiltraron con esos tipos, no. Ellos van infiltrando el argumento y tocan un elemento inconsciente y la gente razona con honestidad. Claro que Maduro no es Chávez, nadie puede ser Chávez, como nadie puede ser Maduro tampoco. Esos ejemplos tenemos que ver de dónde puede surgir la desconfianza. Y esto a nosotros nos desafía mucho, porque nosotros somos abanderados de la reflexión crítica, ¿no? Y ahí hay una franquita difícil. Entonces no pase crítica, Nicolás. Sí, claro, puede, pero donde yo la diga, no la, ahí estamos, ¿verdad? ¿Ven? Ese es un efecto de la guerra. Porque hay que inventarnos. Sí que puedo hacer crítica de Nicolás, pero ¿cómo, dónde, cuándo, de qué manera, con qué intención? Pero a veces la intención es porque estoy arrecho, porque me fui al metro y no, me provocó incendiarlo. ¿Verdad? Entonces, no, esto con Chávez no pasa. Eso sale naturalmente. ¿Cuánto tuvo que lidiar Nicolás más para agarrarle las riendas a las... Yo creo que las agarró de entrada, porque si hubiera sido así no llegaríamos hasta aquí. Por ejemplo, cosa difícil mantener la unidad en el chavismo. No vamos a poner a la profe Prieto, ¿verdad? Que tiene larga historia de liderazgo dentro del chavismo. Eso no es fácil para nadie. Me imagino que no lo era fácil para el comandante tampoco. Y él tuvo que exponerse a la vista de todos nosotros. Y esto me gusta, esto no me gusta. Y todos al escrutinio, a la evaluación. Todo eso fue aprovechado. Por eso es importante saber de dónde venimos. Yo creo que estamos bastante lejos de eso, pero la desconfianza, uno de los elementos favoritos. Ellos saben, y nosotros espero que lo tengamos siempre metido en los tuétanos, que nos llegamos a dividir y estamos juntos. Y no es casual que en aquella última locución el comandante, ¿en qué hizo énfasis fundamentalmente? En la unidad. Miedo, que es otro de los favoritos. Y el miedo tiene muchos matices, porque todos tenemos distintos miedos. Es una emoción muy profunda, con altísimas dosis de irracionalidad y muy necesaria para la vida. Así que no se trata de decir, yo no tengo miedo, no haga eso. Porque eso equivale a que usted no tiene conciencia de la realidad. Un loco. Ahora bien, a mí me gusta definir el miedo así. Es un buen centinela, pero no es buen compañero de vida. Si usted deja que el miedo se le instale, lo va a tener sentadito aquí, cuando se va a acostar, cuando se para en la mañana. Entonces, si usted se fue en su carro un día chévere, novia, qué sé yo, mira, vamos a meternos por aquí, porque vamos a una playita, y se empezó a extraviar, y perdió señal con el celular y empezó a caer la noche. Más vale que te tenga quito de miedo, no digo que entre en pánico, pues si mi amor, ¿sabe qué? Vamos a devolvernos. ¿Sí o no? Eso es sensato, ¿verdad? Para eso sirve el miedo. Para que uno salga de una situación que dice, yo, esto ya me está haciendo sentir inseguro. Pero si yo me voy a las 9 de la mañana para La Guaira, todo chévere, vamos al carrito con música, cielo, sol, y tengo miedo, algo no anda bien. Se me instaló. Este es uno de los elementos favoritos, favoritos. No nos vamos a entretener mucho en lo que voy a decir. Pero el miedo, aunque parezca raro verlo así, es la base del odio. Cuando uno dice, y eso es más o menos como se come. El miedo a un cataclismo no me va a hacer odiar la naturaleza. Ay, yo tengo miedo a un terremoto, yo tengo miedo al mar. Bueno, esto no le va a pasar a usted nada, no se meta para lo hondo y listo, no se enrede la vida. Ya está, se acabó. Pero si a mí me empiezan a alimentar el miedo a un gobierno, porque te van a quitar una casa, porque te van a quedar con la patria potestad de tus hijos, porque ahora no te van a dar el pasaporte, porque te van a vigilar.
Las cosas que se decían del comandante Chávez daban risa, ¿ves? Ajá, daban risa para los que no nos hacía efecto, pero en mucha gente eso caló y generó miedo. Los bombillos, ¿se acuerdan de los bombillos? Que nos vigilaban por los bombillos, que te van a quitar un carro, que te van a quitar la casa, que no dejes que te hagan el censo porque te van a meter gente a vivir aquí. Los televisores, que me espían, porque el miedo, cuando usted lo combina con la rabia y vamos a la visión de túnel, todo lo que te está pasando es por es por los chavistas. Y así llegamos a lo mismo. No lo siente todo el mundo, no, tampoco generalicé. Pero hay gente que en los momentos más serios, como los que hablábamos hoy, en el 2017, se conectó con el odio. ¿Qué caracteriza el odio diferente a la rabia? ¿Por qué es distinto? Porque en el odio usted quiere producirle sufrimiento al otro. Cuando lo llevamos al término político, es peligrosísimo. Es peligrosísimo. Y en esto se alimenta el fascismo. Y nadie va a decir, yo soy fascista. Porque estamos hablando de elementos psicológicos. Si usted lo adereza con un elemento político, agárrese. Usted no ve lo que pasa con mi ley. Ahora, lo voy a repetir rápidamente. Ira, desesperanza, desmoralización, incertidumbre, tristeza, desconfianza, miedo y odio. ¿Qué tienen en común? Dos cosas. Primero, son dimensiones psicológicas todas aversivas. Aquí no hay nada que lo conecte a usted con una sensación placentera. Aquí no hay nada de agradable. Esto es tóxico todo, pero no es tóxico por sí mismo, porque está bien que uno sienta tristeza cuando debe ser, que uno sienta rabia cuando debe ser. Odio nunca, en ninguna circunstancia, porque ese sí está totalmente inclusive. Pero cuando es manipulado, nos conecta entonces con un efecto de la guerra que nos apuntan. Es muy difícil de sostenerlo en el tiempo. Usted puede sostener la incertidumbre un día, 10 días, hasta que le dan un resultado. Hay ese dicho criollo, ¿verdad? Para estar brindando, mejor caer. Lo conocemos, ¿verdad? Bueno, ¿sabe cómo se traduce eso en un resultado psicológico, en operaciones psicológicas? El hartazgo psicológico. Hartazgo. Estamos hartos. ¿Y qué pasa cuando estamos hartos? Lo voy a decir en criollo de la mejor. Esta vaina se acabe como se tenga que acabar. Listo. Que maten, que saquen. Algún día se va a que entren los gringos, hagan lo que quieran. Esta vaina se la acaba. Con tal que mucha gente, que hay mucha gente, tiene visión de túnel, tiene rigidez cognitiva. Esto voy a decirlo de verdad con respeto, porque yo tengo gente querida que está así, que es opositora, que no se puede hablar. No puedes hablar, tú no le puedes tratar de razonar algo, porque esa visión de túnel viene acompañado de lo que conocemos rigidez cognitiva. No puedes salir de ahí. Son las afectaciones. Todos tenemos algo de todos tenemos algo de rabia, compañero, compañera. Es decir, nosotros y todos. Porque hay que verle la cara a lo que uno tiene que tragar también, ¿verdad? Cuando hubo que mantener la calma en cada uno de las escaladas de recordemos, el 28 de julio, ¿verdad? Es decir, caminamos al lado de lo que hubiera sido, yo creo que un aviso, porque lo que estaba programado para ese día era una cosa terrible, postelectoral. Ver esas escenas, de esa violencia otra vez desatada, que un compañero de Lara que lo zumbaron de un piso alto en la radio comunitaria. Así que eso lo tenemos que ver bien. Todo va a depender de la posición ideológica, de la clase social, de la edad. Los efectos son diferenciados. Son progresivos y se manifiestan en momentos distintos. ¿Dónde podemos ver las afectaciones? Primero, en todos los estados que están. Luego, una enorme dificultad que tenemos en la convivencia, que son percepciones de realidades distintas.
Si usted pone a la gente que sale del país, salimos del país un chavista, un niño, un opositor y contamos 3 Venezuelas. Eso nos pone la cosa siempre complicada, porque tú lo veas así, yo lo veo de esta manera, pero que está intervenida la percepción. Hay una falla en la gente que tiene más rigidez de la prueba de la. ¿Qué significa eso? Que el cerebro comprueba ante la incertidumbre. Padrino apareció en las redes hablando, no él, que crearon ahí, y Padrino aparece hablando al mando de la Fuerza Armada y el opositor pareciera que no lo ve. Estoy hablando de gente opositora que está realmente muy tranquila. Bueno, la visión de túnel, el peligro del ataque psicológico. Ojo, esa fatiga, que no tiene que llegar al extremo, porque a nosotros también el desaliento nos puede llegar. Yo quiero hacer aquí un pequeño paréntesis, que ya me voy a anticipar entonces un poco a la protección. Vean que a medida que lo examinamos, también podemos pensar cómo neutralizar esto. Cúrenlo. Cada oportunidad que le damos a la guerra se mete por ahí. Si usted, adentro de su familia, o usted tiene un rol de liderazgo en su comunidad o en una institución, cualquier contradicción que haya allí en alguien que no está, digamos, que no tiene como las herramientas ideológicas y personales, le va a apuntar a la desmoralización, le va a apuntar a la desconfianza. Ah, este jefe que yo tengo me viene con ese discurso. Y tal vez no es un mal jefe ni una mala persona, pero no está viendo que hay detalles, ¿verdad? Que sí entran en la duda de la gente. Un liderazgo, y eso para mí es una de las cosas fundamentales para trabajar la guerra y pasar además a la ofensiva. Nosotros tenemos que construir liderazgos empáticos. Si no somos empáticos, yo puedo tener liderazgo más, la responsabilidad más alta, pero yo tengo que ver al otro. Yo tengo que ver si yo tengo un cargo y entró alguien y nos sirvió un café, ni lo veo. ¿Qué pasa? La guerra nos empujó un poco a eso. La tarea, la tarea, la tarea, la tarea. Y así también nos descuidamos en nuestra propia salud y descuidamos en trato al otro, porque tenemos que cumplir, tenemos que cumplir, tenemos que cumplir. ¿Ven? ¿Ven? Y ahí se nos cuela. Nosotros tenemos además la guerra que también saca lo mejor y saca lo peor. El tema de los egos. Los egos. Tenemos que humanamente y modestamente ponerlo sobre la mesa. No usemos esto para hacerle la radiografía al otro, pero todos, compañeros, el que no tenga un ego saludable está mal. Eso que podríamos llamar autoestima. No me gusta mucho la palabra, pero todos nos entendemos. Entonces, a veces, por exceso o por déficit, siempre estamos buscando reafirmarnos y ahí entramos. Y si las cosas no son como yo las digo, entonces no son. Cuando nos juntamos a trabajar varias organizaciones tenemos enormes problemas por eso. Adentro de las instituciones, cada quien tiene como su conuco. No hay que asustarse con eso, porque nosotros estamos haciendo una revolución de verdad y estamos tratando de transformar la estructura, porque si no, no pasaría nada. Nada, ni te enteras, que todo siga como está. Entonces, no, nosotros también tenemos estas contradicciones, porque son propias de habernos metido en este asunto de querer hacer transformación real. Y eso nos da un margen de interpretación para encontrarnos con el otro, pero desde la empatía. La empatía. Yo nunca conocí al comandante Chávez en persona. A mí una vez me dijo un miembro de la Guardia de Honor que Chávez se podía ir de gira y volver. Y volví a ver a los que estaban ahí cuando les cambiaban el turno que yo quisiera y recordaba, por ejemplo, que ese soldado tenía un hijo enfermo, le preguntaba, ¿qué pasó con tu muchacho? Oye, eso no se puede fingir. A mí me dirán, un tipo con esa ocupación y con esa cabeza metida en tantas cosas, ¿qué era lo que lo unía? Era la demagogia. Bueno, la empatía es un arma
No tenemos que amar, pero es un arma contra la guerra. Pero la empatía auténtica, utilizar bien el poder cuando tenemos algún tipo de incidencia, escucharnos mucho quienes trabajan o forman parte de las comunidades, poder, ojalá, tener un tiempo, tomarse un cafecito con el vecino y la vecina, que es al final la base de la comunidad. Pero esa convivencia está fracturada como están fracturados muchos trabajos en equipo funcionales. Bueno, lógicamente, eh, esta fractura que tiene múltiples dimensiones, nos pone las cosas cuesta arriba. Y hay una, que una de las más serias, es entre quienes están fuera y están. Lo vivimos también en el postelectoral. Nosotros trabajamos en el colectivo con distintas instituciones, una que fue terrible, la gente que trabaja en CanTV, nos pidieron que hiciéramos allá, hicimos foros y unos encuentros, y lo que llaman los ejércitos azules, son la gente que está en mantenimiento. Tuvieron una arduísima tarea los momentos previos a la elección por instalar toda la cosa, mantener, qué sé yo. Las cosas que le decían familiares después que se dio el resultado de la elección, la violencia con la cual los atacaban, un sobrino, hasta hijos, insultándolo, eso lo vivió esa gente. Y yo creo que ahí tenemos también una fuente de vínculo que queremos, pero le tenemos que tener cuidado porque ahí la guerra psicológica opera y mucho. ¿Qué hacemos? No hay receta. Yo creo que lo primero, sí tomar conciencia de lo que es la guerra. Mucha conciencia, mucha, porque en el común de la gente, si bien hoy se ha avanzado mucho, pero eso todavía falta por producir. Yo creo que tenemos que agarrar uno por uno estas dimensiones, la tristeza, la rabia, el odio, la incertidumbre, uno por uno y bombardear. Vamos a ingeniarnos. No lo podemos dejar de sentir, porque si no seríamos anormales. Pero no se queden pegados ahí. Esto va más allá de la guerra. Yo creo que esto ya es hablar de la vida. Hoy un despecho nos puede doler mucho. No hay cosa más fastidiosa que cuando uno está despechado, se emborracha o llora. Está bien, un rato, hermano. Nosotros tenemos que tener conciencia, tenemos que generar esperanza en cada cosa que hagamos. Si yo estoy conduciendo un equipo de trabajo, pero cuidado con nuestro discurso, porque si todo es un problema, y todo es un lío, y todo es complicado, y todo es difícil, coño, ni el más pintado. Es que ¿para qué? No, con esto no vamos a poder, y con esto, ok, complejo, sí es complejo, sí es complejo. ¿Complejo qué es? Complejo es sacar a la gente de la situación de calle, complejo es ayudar a la gente que deje de lado una adicción, complejo es lo que hace la compañera aquí que trabaja en el servicio penitenciario, eso es complejo, pero ¿se tira la toalla de una vez? No. Esa esperanza, cuando el comandante Chávez empezó a hablar de hacer verdaderamente una revolución, era eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé. Pero haciéndolo, pero con esperanza. Bueno, con esperanza. Y la esperanza tiene algo bastante, debería tener de alegría, no de la alegría vacua, esa es la palabra, profe, no de la alegría vacua, es de la alegría profunda, casi que se convierte en gratitud, de decir, qué suerte que aquí nosotros podemos estar echando pichones. Y vamos, y así como cuando estábamos en los peores momentos y aparecieron los clavos, cuando nos calábamos o a veces teníamos alguna responsabilidad en una institución o comunidad de hacerlo. O sea, era dura. ¿Cómo nos sentíamos al final de la jornada? A mí me parecía que aquello era una cosa extraordinaria. Ahí, ¿lo ven? Era fácil hacer eso, que fácil lo hacer. Ahora, si lo hacemos sin la esperanza, compañeros, estamos abonando el camino permanentemente, justamente para los...
desesperanza y desmoralización. Cada una de estas cosas, la tristeza, la rabia, la desesperanza, la duda, todo eso, hay que, hay que bombardearlo y pasar a la ofensiva, hay que darlo vuelta. Luego, tenemos que gestionar nuestro tiempo en pantalla, tenemos que hacer, compañeros, eso es otro tema, pero que lo tenemos que hacer porque nos está robando vida, de no evitar la saturación. Cuidar nuestra salud, por más responsabilidad política. Yo creo que hay dirigentes que no pueden hacer esto que yo voy a decir. Pero si quien lo podamos hacer, hagámoslo. Desconéctese. De verdad, desconéctese un poco. Un parque, una cosa, el arte, una buena película, una música, qué sé yo, lo que podamos. Pues. Cuidar la salud física, mental y espiritual. Creo que tenemos que seguir generando liderazgos empáticos, pero con alta capacidad para manejar conflictos, compañeros. No puede ser que en un consejo comunal, dos, tres líderes comunitarios que no se hablan, tienen tensión, gerentes de programas sociales, viceministros, viceministras. Nosotros tenemos que revisar eso, tenemos que hacer un trabajo nosotros. Aprender a manejar conflicto, comunicación. El modelo hegemónico quiere al sujeto aislado, solo, consumiendo, materialista, individualista. No es contra eso que estamos peleando. Entonces, con humildad, vayamos construyendo bien ese buen vivir. Yo pienso que en cada institución y en cada familia hay que instaurar el espíritu de la comunidad. La comuna muchas veces pensamos que solo es el territorio. No, no, la institución tiene que ser una comuna. Tenemos problemas, tenemos dificultades, pero ahí tenemos nosotros un horizonte. ¿Saben? Cosas malas que no tuviéramos horizonte. Vamos a sentirlo y vamos a analizarlo con conciencia, porque lo que nosotros tenemos es extraordinario como direccionalidad, como principio, ¿no? Como decía Galeano, la utopía no se cumple, pero la seguimos buscando. Y voy a cerrar la voluntad de lucha. La voluntad de lucha que a nosotros no nos ha tocado por ahora, ojalá tener la voluntad de lucha que tuvo el pueblo de Vietnam. A nosotros no nos ha tocado luchar así, pero vaya que nos ha tocado luchar, como lo que hemos recordado aquí muchas veces, ¿verdad? Haciendo la cola. En este país bajo asedio se hayan abierto todas las escuelas y 6 millones de niños, niñas y adolescentes vayan a sus clases, que es un milagro. Y ahí hay o no hay voluntad de lucha. ¿Hubo o no hubo voluntad de lucha en los apagones? Había que echar lo que era eso, ¿verdad? La incertidumbre, el caos. Esa voluntad de lucha chiquita que la comunidad lo sabe, que son los árboles sin voluntad de lucha, por ejemplo. Pero ¿cómo puede haber voluntad de lucha sin esperanza? Esa esperanza que también tiene que ser la esperanza empática, esa esperanza. Yo creo que donde están las células que no han podido romper felizmente es justamente en lo menudo, en lo chiquito, en esa cosa sabrosa, profe, de que nos encontramos y cuando de verdad se da esa magia, uno está hablando de las cosas más chéveres, a veces de cosas sencillas, pero ahí aparece la risa y aparece inmediatamente, oye, la palabra de no, para animar, para encontrarle una solución a algo. De eso sabemos mucho, ¿verdad? Para que lo podamos ver como más. Bueno, ahora sí terminé, compañero. Gracias.